Ella es Florencia Falcinelli, es miembro del CEA. El 2 de abril fue el día de la concientización del autismo, así que nada mejor que Flor para hablar de ese tema. Y el 30 de marzo, chicos, fue el Día Mundial de la Bipolaridad. Así que bueno, es importante, son dos temas que son diferentes, pero que sí hay algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con la salud mental que muchas veces no están saldadas, o que en la mayoría de los casos lo hemos hablado, que cuando entra la salud mental de por medio es muy complicado, es mucho más complicado, ¿no? Poder hacer valer los derechos de las personas. Flor, contanos, bueno, cuál es por ahí tu vínculo con esta condición y por qué es tan importante el 2 de abril hablar sobre autismo. Bueno, ¿cómo estás? El vínculo mío es mi hijo. Nosotros cuando recibimos con Sebastián el diagnóstico de Genaro nos encontramos un montón de barreras y dijimos, bueno, algo hay que hacer. No está bueno chocarte todo el tiempo con un montón de paredes. Alguien tiene que empezar a abrir para el resto. Y bueno, ahí nos metimos de cabeza con Seba. Y bueno, este 2 de abril lo que estamos, siempre la fecha es para lograr una mayor concientización, ¿no? Uno está trabajando en eso todos los días del año, pero bueno, hay una fecha determinada, que es el 2 de abril, determinada por la Organización Mundial de la Salud, fecha que es para que todos podamos hablar sobre el tema y resalte un poco más. Pero es un tema de debate cotidiano. Totalmente. Porque la realidad con el autismo y con todas las condiciones, con la discapacidad en general, la realidad se vive día a día, en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria. Entonces, bueno, la idea es por ahí que la gente empiece a ver las cosas de otra forma, a interactuar de otra forma, en general. Totalmente, es este componente social que tiene la discapacidad del entorno, ¿no? Que es lo que hablamos siempre con Nancy, que muchas veces no es la discapacidad en sí, sino las trabas de la vida cotidiana, la ida al supermercado, la ida de viaje, la ida a la escuela. Contanos un poco de eso, cómo se vive en el día a día. Y en el día a día, hoy en día, yo ya lo vivo mucho más relajada porque, bueno, nosotros con Genaro hemos podido trabajar muy bien y Genaro está súper abierto y maneja muy bien todas las situaciones, pero en un primer comienzo fue muy difícil. Era un tema ir al supermercado, era una organización familiar ir al supermercado, era todo un tema. Ir al jardín también, era toda una preparación previa, no es como cualquier chico que se levanta, desayuna, se pone guardapolvo y va al jardín y listo, chau mamá y se queda en el jardín. Fue todo un trabajo en conjunto entre la familia, las terapias, las docentes, las cajeras del supermercado. Fue un trabajo entre muchos. Y la mirada social siempre es la que es más difícil. Entonces, ahí es donde debemos de, digo yo, hacer un cambio de actitud. ¿Por qué? El ejemplo que yo siempre digo es, bueno, Genaro vos lo ves, y Genaro es un niño como cualquier otro, y no te das cuenta de que tenga nada. Total. No necesitamos saber que el niño tiene algo para ser empático, exactamente. Si vos ves a un niño que está teniendo una situación, no mires al padre como diciendo, bueno, qué mal educado que es, hace algo al respecto, o qué mal padre. No, sé empático. Algo está pasando en la vida de ese niño. Puede tratarse de algún tema de discapacidad, como es en el caso de Genaro, o puede que no. Sea puede que esté desbordado y punto. Desbordado, exactamente. Y no solo los niños, los adultos también. Porque una situación que me pasó hace poquito es ir a un lugar a comprar y que la persona que está administrando en la caja es una persona que se tomó su tiempo para sacar la cuenta con una calculadora y con una lapicera, y para cobrar, cuando le di la plata, volvió a sacar la cuenta para ver cuánto me tenía que dar devuelto, y la gente que estaba en espera es como que esto le incordia, le molesta. ¿Y por qué? Porque esa persona no tiene derecho a a tener un trabajo, a tener un tiempo para hacer su trabajo. Es esta cuestión de vivir. Exactamente. ¿Por qué tiene que ser todo ya? ¿Por qué no podemos respetarle que esa mujer necesitaba tomarse su tiempo para hacer la cuenta y que eso no la hace menos y no le impide tener ese trabajo?
¿no? Entonces, esta actitud que por ahí tenemos a diario es la que no permite a las personas con o sin discapacidad ser ellas mismas. Ser, claro, esta cuestión de la inhibición, ¿no?, que provoca el entorno. Es esto de, bueno, sí, mañana por ahí lo hace sin la calculadora, pero bueno, por ahí es su primer día de trabajo, por ahí no puede resolverlo sin ese accesorio que es, digo, bueno, sí, claro, por ahí con otras cuestiones lo hablamos de lo importante, ¿no?, ese sentimiento de llegar a un lugar y ver que la persona del otro lado está dispuesta a esperar, a ayudarte con lo que necesitas, a no intervenir si no lo necesitas. Digo, qué importante no debe ser llegar a un lugar y sentirte tranquilo, y no Exacto. que estás... Pero esto aplicarlo siempre a la generalidad de la vida, Total. porque muchas veces por ahí si la persona evidenciaba físicamente una discapacidad, somos empáticos porque evidencia una discapacidad. Y si no la evidencia, igual debemos ser Claro. empáticos. Porque puede ser una discapacidad que no se evidencia o puede ser simplemente una persona que tiene una dificultad en ese área y nada más. Claro. Totalmente. Sí, va más allá la empatía de la discapacidad que se pueda ver o no, sino es como la empatía con la persona. Porque si no, recae siempre en lo que hablábamos con Nancy cada vez que nos visita, es como siempre, si se quiere, de la lástima. ¿Viste? Como es algo que se nota, entonces de repente somos empáticos simplemente por eso. Ujú. A mí me gustaría que hables, Flor, sobre el diagnóstico precoz. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico precoz? Bueno, el tema del diagnóstico precoz, a ver, la importancia del diagnóstico precoz siempre es poder actuar y dar los apoyos lo más prontamente posible. Porque nosotros con Genaro recibimos un diagnóstico muy precoz, nos movimos mucho para conseguirlo, nos costó bastante. No es fácil, digo, no es que es algo que No lo vas a es buscar y lo vas a fácil. encontrar en la primera. No, no es fácil. No, más cuando son este tipo de diagnósticos que se basan más en las conductas. Claro. Que no hay un estudio que puedas hacer en un estudio y te diga, bueno, sí, tiene tal cosa en base al estudio. Sí, sí. Cuando se basa en las conductas es más difícil. La importancia es porque vos, ni bien tenés el diagnóstico, lo que tenés no es una etiqueta, un cartel, este chico es autista, listo, lo ponemos ahí a un costado, ya está clasificado. No, es un comienzo de un camino. Un diagnóstico significa que, bueno, yo ahora ya sé que él tiene autismo, que lo que tengo que hacer son ciertas terapias y ciertos apoyos que le voy a tener que dar. Y que yo voy a tener que cambiar mi forma de enfocarme. Fue lo que me pasó, o sea, yo tenía 2 hijos y el tercero me dio esta sorpresa y yo tuve que reformularme como madre, tuvimos que reformularnos como familia, aprendimos muchísimo. Y aprendés porque primero tenés que aprender a conocerlo a él, tenés que entenderlo para después aprender cómo él se comunica, por qué él se comunica. No es que no habla y no se comunica, él se comunica. Vos tenés que aprender a entenderlo. Y Claro. después enseñarle tu forma de comunicarte. Es todo un proceso, no es nada sencillo. Entonces, cuanto antes recibimos el diagnóstico, antes empezamos a trabajar en eso y le facilitamos a él poder superar estas barreras que socialmente siempre se están imponiendo, ¿no? Entonces, lo ideal es que la persona pueda ser ella misma, pero necesita muchos apoyos por su seguridad y porque socialmente la sociedad todavía no está preparada y necesita superar barreras. Por su seguridad digo porque, por ejemplo, Genaro, una de las cosas que tenía cuando era chiquito era que no tenía sensibilidad sensorial. Claro. Entonces, un día va y me tocó con 3 dedos la plancha, se Claro. miró los dedos y siguió jugando. Entonces, Claro. es un peligro porque no siente dolor. Claro. Eso se trabajó con una terapista, que es una genia, la amo, y Genaro hoy en día tiene sensibilidad sensorial, puede sentir, detectar y darse cuenta cuando algo le está haciendo daño. Entonces, ¿por qué es importante? Porque se trabaja, Claro. porque nos da un camino a seguir y por dónde tenemos que ir y también nos permite preparar el camino. Yo, cuando antes de que él empiece el jardín, fui al jardín, hablé con la directora, con la maestra, les dije, bueno, Genaro es así, tiene esto, le falta esto y le ayuda esto. Entonces, a Genaro le ayudaba mucho la música y lo planteé en el jardín y en el jardín le permitían entrar con auriculares para Claro. soportar esa presión que era el inicio cuando recién entran todos con el bullicio. Bueno, ahora es mucho más tranquilo porque ahora por el COVID no entran las familias, pero antes Claro. entraba toda la familia, todo era un caos.
Que a Sí, sí, Genaro es lo eso que por ahí lo que desorganizaba. para las otras familias era como es como una fiesta, para él era una tortura, entonces Exacto. preparar el terreno y qué importante, digo, esta cuestión de decir, bueno, sí, claro, ¿cómo no va a poder usar auriculares? Porque digo, hay instituciones que por ahí te dicen, no, acá no se usan auriculares y no, pero ahí es tan importante encontrar la persona empática que entienda qué es lo que necesita. Y que es favorecedor para Genaro Total, y para el jardín. total. Porque Genaro entra tranquilo, organizado y no crea una situación de crisis en el aula que genera un montón de otras desborde. cosas en desborde en los otros niños, en la señorita, en todo. Entonces, no, realmente nosotros nunca hemos tenido ningún inconveniente, ni en el jardín ni en la escuela, pero sé de casos donde sí, donde han tenido inconvenientes, donde se plantean límites horarios, donde se plantean un montón de cuestiones que no están buenas porque no estamos ayudando al niño. Claro. Entonces, sé de casos que sí los hay. No me pasó personalmente, yo estoy súper agradecida, pero sé de casos donde sucede. ¿Hay algún ámbito que digas, acá falta, digo, esta cuestión de, no sé, tenés que ir al sistema de salud de urgencia y cuesta encontrar o en el ámbito educativo o en los locales de ropa, no sé, digo, ¿hay algún ámbito que cada vez que salís decís, ojalá me toque una persona empática hoy? El sistema de salud no está preparado. Para estas condiciones, el sistema de salud no está preparado porque no saben lo que es el autismo. En general, enfermeras, médicos, en general no saben lo que es, no saben de qué se trata, tienen una idea vaga y a la hora de atender al niño no saben hasta dónde llegar y hasta dónde no. Entonces, el sistema de salud básicamente no está preparado, lamentablemente. En educación se ha trabajado mucho más. Entonces tenés docentes que sí, docentes que no, pero en educación se ha trabajado mucho más. Lamentablemente en salud no. Y es complicado porque cuando acudís al sistema de salud muchas veces es por una urgencia, por lo que sea. Sí, han habido casos complejos acá en 9 de julio, tanto en sector público como en privado, donde ha habido el caso de una nena que necesitaba una internación y terminó no haciéndola porque no lograron internarla, y no lo lograron porque no estaban preparados para atender ese caso. Claro. Claro, la contención y saber cómo encarar, porque no es como cualquier otro chico, le decís, bueno, vení, vamos a ponerte una inyección, va a doler un ratito, es como un pinchacito. No, necesita otra preparación, necesita mucha más. Y sobre todo, que es algo que hacía mucho hincapié cuando hablamos con Rubén Sosa, que es el lugar de la familia, ¿no? El trabajar en conjunto es fundamental, y cuando en un lugar a vos te cierran la puerta y te dicen, no, yo acá soy el que sabe, y no involucran a la familia en ese tratamiento, ahí es donde empieza el conflicto. Totalmente, porque la familia es la que les va a poder decir, mira, sí, hacelo de esta forma o hacelo de la otra, porque la familia que convive todo el tiempo con el niño. Eso en todos los ámbitos, va a pasar en la escuela, va a pasar en la educación, va a pasar en todos los ámbitos. La familia es la que tiene el vivir diario y la que sabe en qué cosas va a poder resistir el nene y en qué cosas no. Y también esta cuestión de que cada niño, cada niña es un mundo, y que no tienen no es un patrón común, sino que a alguno le molestará el ruido, a otro le molestarán otras cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. No solo esto, cuando hablamos del espectro, del autismo, que hablamos de un espectro, es muy difícil que la gente por ahí a veces tome noción hasta qué punto es el espectro. O sea, no hablamos solamente de que a algunos chicos les va a molestar el ruido y a otros no. Hablamos hasta el punto de que a un chico determinado, a Genaro, le molesta el ruido del secador de pelo, pero él toca la batería. Claro. O sea, no es el ruido, es un ruido. Es un ruido específico, exactamente. Entonces, hasta ese nivel hablamos de un espectro, porque es muy individual. Cada niño tiene su cuestión sensorial específica o su cuestión que está necesitando más apoyos y más medidas. Y va a ser siempre distinto uno del otro. Entonces no hay nivel de comparación nunca en ningún chico, en general, menos con el autismo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, eso, seguir trabajando y seguir trabajando como sociedad, esto lo hablamos siempre, no acercarnos a la discapacidad cuando nos toca de cerca, sino una sociedad es esto, capacitada desde todos los sistemas, desde la persona que atiende el mostrador de la obra social, desde la persona que atiende en el registro civil para cambiar un DNI, desde cualquier trámite puede hacer la diferencia.
Exactamente, sí, sí. Desde como personas, Totalmente. debemos empezar a humanizarnos un poco más nuevamente porque creo que nos hemos deshumanizado Totalmente. demasiado. Hay, incluso es esto, ¿no? Con las infancias también sucede que hay poca tolerancia en general, ¿no? Con esta cuestión de que no van al ritmo adulto y que eso nos molesta. Cuando hay una discapacidad de por medio o alguna dificultad para hacer alguna actividad, aparece eso por ahí potenciado, ¿no? Pero sí que hay que también vivir un poco el mundo a través de los niños y de las niñas que tienen tanto para enseñarnos sobre el ritmo de vida que no es el adulto, que muchas veces nos sobrepasa a todos. Así que bueno, Flor, algo que siempre destacamos con Seba también es el lugar del SEA, invitar, ¿no?, a todas las familias que necesiten apoyo, que necesiten hacer alguna consulta. Sí, totalmente. Bueno, el SEA en este último tiempo, por ahí los que siguen la página han visto que hemos estado poco activos por cuestiones personales, pero las consultas siempre se siguen respondiendo. A todas aquellas personas que nos han mandado mensaje por privado, que nos han pedido una consulta, un asesoramiento, eso siempre se sigue respondiendo. Por ahí no hemos estado activos en lo que es la promoción y demás por cuestiones personales, pero siempre, si cualquier persona que necesite una consulta, algo, que nos mande a la página, a los teléfonos nuestros, que bueno, son de dominio popular, así que, o que nos contacten de la forma que sea, siempre vamos a estar dispuestos a dar una respuesta en esos Porque la casos. red es fundamental en estos casos. Totalmente.